Hola, los gobiernos de Ecuador y Argentina pareciera que están aplicando las mismas políticas económicas y de retroceso social, mermando aún más la calidad de vida y poniendo en riesgo la seguridad en todos los sentidos de sus poblaciones. Y esto obviamente tiene repercusiones en su política exterior, desde rechazar formar parte del grupo BRICS, todo por jugar este juego geopolítico de Estados Unidos e Israel, y hasta permitir entregar todo un territorio a grandes mafias. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Qué intereses están en juego y quiénes se benefician? Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para poder entender lo que sucede en esa parte de la región de Sudamérica. Argentina y Ecuador en el abismo neoliberal. En el territorio de América del Sur que ven graficado allí se encuentra ubicado en primera instancia el Ecuador y también la Argentina. El primero, nos referimos al Ecuador, está justamente en el extremo norte de Sudamérica, por la costa oeste y colinda con la selva amazónica. Tiene una población de más de 17 millones de habitantes y destaca por sus recursos agrícolas, en especial la exportación de banano e hidrocarburos. Más al sur está la República Argentina, que se sitúa en el extremo sur del continente con una población de más de 40 millones de habitantes. Este es un país también rico en recursos agrícolas, tiene ganadería, petróleo, gas. Además es parte del triángulo del litio en la región junto a Chile y Bolivia. Ambos territorios tienen nuevos gobiernos. En el Ecuador se establecía el decreto de muerte cruzada impulsado por el entonces presidente Guillermo Lasso y que fue elegido por esta razón el actual presidente, el empresario de centro derecha, Daniel Noboa, el pasado 23 de noviembre. Y en la Argentina se ha elegido a través de las urnas al economista ultraderechista Javier Milei el 10 de diciembre. Ambos mandatarios han llamado la atención por sus procedimientos neoliberales en las primeras decisiones gubernamentales. Vamos a sumar más datos a través de nuestro mapa. Recordemos que la semana pasada el viceministro de Gobierno de Daniel Noboa, del presidente que está justamente al extremo de su pantalla, decía que se iba a reducir la nómina del sector público, es decir, más despidos. Una disposición dirigida también supuestamente a contratos ocasionales en la administración de Guillermo Lasso, así lo sentenciaba esa autoridad. Y en la Argentina, el presidente Javier Milei, quien también tiene en su pantalla, se justifica bajo la emisión de un decreto de necesidad y urgencia, el famoso DNU, entre tantas medidas implementadas, donde también habla de recorte laboral. Y para el año pasado ya se habían despedido a más de 7,000 personas. Una medida que, aunque la Cámara Nacional del Trabajo en Argentina había aprobado una medida cautelar para suspender parte de este DNU, el plan de choque neoliberal impulsado por Milei no se ha detenido. Hay descontento en las calles, cacerolazos, movilizaciones que no cesan, pero las medidas están avanzando. Tanto Milei como Noboa han viajado la semana pasada hacia los Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y bancos de inversión. Recordemos que la Argentina tiene una deuda importante con el Fondo Monetario Internacional. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde la Argentina. Él es experto en economía, Ernesto Matos. Hola Ernesto, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo entender lo que pasa en estas dos naciones tan cercanas, pero al mismo tiempo tan distantes en realidades, pero que pareciera que aplican medidas iguales? Te pregunto, ¿son modelos o democracias o en todo caso son modelos económicos camuflados de democracias? ¿Cómo entenderlo? Sí, son parte de los modelos económicos que en muchas universidades de Latinoamérica todavía se dictan esta idea de la economía como la administración de los recursos escasos, que vienen estos modelos en los manuales de Blanchard, digamos, ¿no? Que se enseñan en las universidades. Y estos técnicos obviamente profesan como una religión esta idea que condensó el presidente argentino Milei: no hay plata, digamos, ¿no? Entonces,
todo ese marco teórico de algo que es escaso y que no tiene que ver con una administración de una economía periférica con exportación de materia prima, ellos lo solucionan con una simple política económica que es justamente la de ajustar el gasto. Y cuando uno ve que ajustan el gasto, que en este caso están hablando del déficit primario, encuentran que durante el macrismo 2016-2019, el gasto primario lo ajustaron y la inflación pasó de 36 a 53. Y durante el último periodo de Alberto Fernández, el gasto se ajustó de 7 puntos del PBI en 3,6 y la inflación está casi en 150, 160. Entonces es falso, pero lo que está detrás es lo que nos llama la atención, no nos llama la atención, pero confirma que es la idea de correr al Estado de los negocios, de los recursos naturales que tiene para distribuir y mejorar la calidad de vida de los argentinos, para dejárselo en mano a los monopolios extranjeros y gran capital nacional, para que ya estén planificando un aumento en la tarifa de gas del 500%, cuando la Argentina es una de las reservas más grandes de gas, que ni siquiera la población la va a poder utilizar, digamos, ¿no? Va a ser para la exportación y va a ser solamente para la gran industria. Cuando revisamos los perfiles de estos actuales presidentes, tanto de Ecuador como de la Argentina, ni Noboa ni Javier Milei tienen experiencia, aunque Milei ha sido también asambleísta en alguna oportunidad. ¿Crees que esto es un error o una estrategia? Porque está golpeando al pueblo, quizás ese mismo pueblo que los ha elegido hoy como mandatarios. No tiene que ver con eso, sino que básicamente con una idea de confusión en los medios de comunicación, a la idea de instalar la idea de un candidato apolítico, cuando ya estamos viendo que aquellos que han votado a Milei justamente se están manifestando en los medios de comunicación, arrepintiéndose. Y ayer justamente uno de las personas que lo había votado decía justamente que no le alcanzaba para comprar una garrafa de gas que estaba subsidiada por el Estado y que él no lo había votado para eso, que lo había votado para justamente ajustar a la casta, y él está notando que lo ajustan a él. Entonces la estrategia, que también tiene que ver con algunos grandes medios de comunicación, es instalar esta idea del apolítico cuando ellos, cuando llegan al poder, utilizan todos los instrumentos de la política para, digamos, llevar adelante un proceso de desigualdad como el que estamos viendo ahora en la Argentina, con una inflación del 160%, con un ajuste que se viene, con una privatización, con despidos en el Estado, con la eliminación de las cuotas internas, como es el azúcar, el limón y en algunos casos el trigo. Entonces vamos a tener una mesa de los argentinos, como se le dice comúnmente, donde tiene que haber trigo, donde tiene que haber carne, verdura, fruta, que va a ser de exportación. Ya muy pocas familias en la Argentina van a poder tener una mesa acorde a su dieta, y obviamente eso va a generar mayor pobreza y mayor desnutrición, que son los datos que estamos empezando a ver. Ante la situación, vamos a sumar, Ernesto, también desde Ecuador nos acompaña el analista social y político Hernán Reyes. Hernán, gracias por tu tiempo para el mapa. En medio de todo este desmantelamiento de procesos políticos, de esta guerra híbrida que nos hablaba Ernesto, nos preguntamos en el caso de Ecuador, ¿a quién beneficia esta reforma que plantea el presidente Noboa? ¿Qué tanto va a resolver la situación del país? Buenos días, un saludo a la audiencia de Telesur, gracias Paula. En Ecuador creo que es fácil ver la relación directa que hay entre el presidente Daniel Noboa y los sectores empresariales, un grupo de sectores del alto empresariado ecuatoriano. El propio Daniel Noboa es el heredero de una gran corporación, la corporación Noboa, y en ese sentido las propuestas de reforma que le está planteando a partir de 20 preguntas en realidad, 11 que envió en días anteriores y 9 nuevas que envió el día de ayer precisamente, apunta a, digamos, por un lado, repetir temas como el de la participación de Fuerzas Armadas en el control
alrededor de la inseguridad, que es uno de los temas fundamentales, quizá el prioritario en este momento en Ecuador, pero junto con eso está queriendo incluir preguntas que tienen que ver con la desregulación del Estado y en el caso específico del trabajo, del derecho al trabajo, la flexibilización laboral a través de 3 preguntas. La pregunta número 11, que incluye, según el justificativo del presidente Noboa, la apertura nuevamente de casinos, algo que fue prohibido hace 11 años, luego de una consulta popular hecha en el gobierno de Rafael Correa, porque Noboa dice que esto generaría 25.000 puestos de empleo. Lamentablemente lo de casinos se ha visto que tiene que ver con un espacio muy proclive al lavado de dólares y al narcolavado, por lo tanto ha sido bastante rechazado y cuestionado por expertos. Y luego de eso, en las últimas 9 preguntas, incluye una pregunta adicional que tiene que ver con la flexibilización del trabajo por horas cuando se trata del primer empleo o del ingreso de un trabajador a una empresa. Esto afecta directamente derechos laborales que están en la Constitución y por supuesto ya han generado reacciones de los gremios de trabajadores y de otros sectores del país que anticipan que junto con preguntas vinculadas con la inseguridad y cómo el Estado puede fortalecer su lucha contra esta, está queriendo incluir solapadamente preguntas que afectan derechos de distintos colectivos sociales, especialmente de los sectores más vulnerables y desprotegidos. Ante lo que nos dice Ernesto y también nuestro invitado de Ecuador, el señor Reyes, porque marca de alguna manera estos intereses que siguen beneficiando a las élites tanto en Ecuador como en la Argentina y mermando los derechos sociales de la población en estas naciones suramericanas. A eso estos gobiernos le llaman de carácter de urgencia y de eso vamos a hablar más adelante. Les proponemos una pausa y lo vamos a hacer con nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, El Gran Continent. Usted lo ve en pantalla que está titulando No conozco destrucción tan profunda y rápida como la que ha sufrido el Ecuador. Esta es una entrevista que le realizan el expresidente Rafael Correa. Él habla a este medio de comunicación sobre lo que sucede en el Ecuador. Ha insistido en lo que llama las mentiras de Noboa. Diría que hay una tendencia generalizada en la actualidad latinoamericana con Milei, Bukele, por ejemplo, de un discurso que afirma decir toda la verdad, lo que abre la puerta a muchas falsedades, le preguntan. Y él dice, sí, en el caso ecuatoriano es extremo, pero generalizado. En la política latinoamericana y de manera general, tengo que decirlo con pena, es el vivir cotidiano de los latinoamericanos. Para un anglosajón pone como ejemplo mentiras antinatural. Cuando un periodista o un político miente y se descubre, queda liquidado. En América Latina lo hemos naturalizado. Es más, dice, aún se cree que la arena política es el área de todo vale. Alguien que miente no es inmoral, es sabio e incluso es calificado como un buen político, haciendo referencia a esta guerra mediática y a las campañas de mentira con la que estos ex candidatos, hoy presidentes como el de Argentina y el de Ecuador, han logrado llegar a la presidencia y lo primero que han hecho es retroceder en conquistas sociales y mermar la economía de sus habitantes. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento, esta vez a través de un clip de imágenes, a través de la fotografía. Una situación de violencia y criminalidad a nivel nacional en todo el Ecuador. Además, el pánico y caos que ha generado la evasión y escape de personas calificadas como vitalmente peligrosas. Hablamos de narcotraficantes como alias El Fito, donde el presidente Noboa inclusive decretó la noche de ayer un estado de excepción y toque de queda para que las Fuerzas Armadas intervengan en las cárceles del país. Y esto impone, además, desde las 23 hasta las 5 por 60 días en todo el país. Y quien incumpla la disposición, decía el mandatario, será puesto a órdenes de las autoridades competentes. Una medida que, dice Noboa, resolverá la actual crisis carcelaria, la misma que revive en versión 2.0 de la gestión de Guillermo Lasso, el expresidente de ese país. Le preguntamos a nuestro invitado que nos acompaña desde Ecuador, señor Reyes, ¿en qué momento exactamente se encuentra esta nación andina, el Ecuador? Una crisis carcelaria, una oleada de violencia sin precedentes. ¿Qué nos puede decir? Es un momento tremendamente complicado. Quizá, según se ha escuchado inclusive algunas voces de analistas y de periodistas de medios de comunicación, la noche del día de ayer ha sido la peor noche, la noche de terror que ha vivido el Ecuador, y no se había visto nunca antes aquello. Yo creo que los niveles de ataques, además planificados en todas las regiones del Ecuador, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, con coches bomba en las gasolineras para causar todavía mayor poder explosivo, con secuestro y, al parecer, según constan en redes sociales, asesinatos de policías, con estallido de artefactos explosivos o en la propia calle, cerca de edificios públicos. Es decir, una ola de terror desatada por justamente las mafias criminales en el Ecuador, luego de que, además, para complicar más el tema, se escapó de una cárcel de Guayaquil, alias Fito, un jefe de un GDO, de un grupo de delincuencia organizada, de apellido Macías, Adolfo Macías, a quien se suma luego, anoche, en la madrugada, de una cárcel situada en otra ciudad del Ecuador, Riobamba, de Colón Pico, un delincuente que había sido detenido horas antes y a quien la fiscal general de la Nación había acusado de estar tramando su asesinato. Esto hace que la población esté absolutamente desconcertada. Hay un altísimo nivel de incertidumbre, de miedo. No hay una política de comunicación adecuada por parte del gobierno de Daniel Noboa. Las autoridades policiales que han salido a dar la cara no han tenido sino balbuceos, que no han explicado ni tampoco han justificado el nivel de violencia que vive el país. Y en ese sentido, por supuesto, por un lado, la consulta popular queda en un segundo plano y toda la gente le está pidiendo a Noboa que actúe de manera inmediata y no eche mano de la declaratoria de estado de emergencia, que ya lo hizo el expresidente Guillermo Lasso por más de 12 ocasiones, sin que esto haya resuelto en lo más mínimo el crimen y la oleada de delitos y de actos terroristas que está viviendo en este momento el Ecuador. Así que esa es la lamentable situación que estamos viviendo en este país. Ernesto, te propongo continuar con el análisis y revisar juntos nuestra leyenda. El presidente de la Argentina, Javier Milei, ha planteado la siguiente declaración a propósito de solicitar al Congreso la aprobación de este DNU, este decreto de necesidad y urgencia. Lo ven en sus pantallas. No hay cabida para los cuestionamientos sobre el DNU. Hay idiotas útiles que hacen foco sobre las formas cuando es parte de la dinámica. El DNU es un derecho de liberación, decía el mandatario argentino, enfocado en que los mercados sean más competitivos.
Ernesto, dos cuestionamientos aquí. Primero, el DNU, este decreto de necesidad de urgencia, era la única alternativa. Y dos, en una situación tan crítica como la que atraviesa el país, queremos saber de manera puntual, Ernesto, si esto realmente tiene un justificativo para no aceptar o rechazar, en todo caso, formar parte del grupo BRICS. ¿Qué intereses se han barajado? Bueno, primero, lo propuesto por el gobierno o el Poder Ejecutivo es una reforma constitucional encubierta, o sea que el presidente de la Nación quiere llevar a un estado, podríamos decir, de dictadura en la Argentina, anulando la participación del poder parlamentario y obviamente el judicial. Ambos poderes, el judicial y el parlamentario, se han manifestado, uno, empezar a conformar las comisiones, y dos, el Poder Judicial le ha dado tratamiento para febrero. Y eso demuestra que la Corte Suprema, el más alto, organismo de la justicia, no está ni corroborando la idea de necesidad y urgencia, sino que ya dentro de la misma justicia, del Poder Judicial, algunos jueces, particularmente Fernández Leico, justamente mandó a distintos fueros, a que se discuta cada una de las temáticas, reforma laboral, reforma a la salud, y reforma estatal, privatizaciones. Y esto va a llevar su tiempo, que es lo que demuestra que el gobierno quería que salga todo de una sin ninguna modificación. Bueno, eso no va a ser posible por ahora porque, la justicia se va a tomar el tiempo necesario y el Congreso recién está empezando a tratar hoy, a partir de las 2 de la tarde, en la primera comisión de presupuesto. Y el segundo punto es que todo esto que se quiere reformar, donde se elimina, se privatiza empresas, se despide trabajadores del Estado, se reducen, las esferas de la cultura, cerrando organismos, todas esas reorganizaciones para correr al Estado de su territorio, el gobierno saliendo del territorio, y eso encaja con el alineamiento con Estados Unidos e Israel, porque justamente la salida de los BRICS se manifiesta de alguna manera en esta necesidad de alinearse a Estados Unidos y abastecer del litio que tienen en disputa tanto China como Estados Unidos. Todo el litio que exporta la Argentina, el 50% va a China, y en menor medida Japón, Estados Unidos y Corea. Entonces acá lo que estamos asistiendo a un gobierno, a una colonia norteamericana que va a entrar a, de alguna manera, condicionar el intercambio comercial con China. Ya no le renovaron a la Argentina el swap de China, está congelado, y ante esto me parece que empiezan a peligrar algunos negocios que por ahí exceden al capital norteamericano, más vinculado al tema granos, pero tienen que asegurar la batería de litio en Estados Unidos para la carrera automotriz, para la robótica, y Argentina, tanto como Chile y Bolivia, es uno de los principales países. Me parece que un poco responde a eso esta salida de los BRIC, y nos mete en un conflicto en Medio Oriente que ya la Argentina se ha pronunciado se abstuvo de la votación en Naciones Unidas por el cese al fuego. Estados Unidos, Argentina e Israel fueron esos países que no votaron o de alguna manera se corrieron por ese cese al fuego en Gaza. Ernesto Comarnán nos levanta banderas rojas. Por un lado, el presente que pueda marcar para el resto de la región, que además este 2024 se plantea como un año electoral y que podría de alguna manera cambiar o no, o modificar o no el actual mapa político. Esto es fundamental, y poder entender también que hay una estrategia muy marcada de injerencia extranjera de grandes potencias con el objetivo de apoderarse más recursos estratégicos y de todo el territorio, y mermar también el tema de integración. Hay que estar alertas, dicen también nuestros invitados. Agradecer a Ernesto Matos y Hernán Reyes por habernos acompañado con sus análisis hoy en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada.
Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que también impactan en el mundo. Madeleine García, desde la capital de Venezuela, desde Caracas, nos va a comentar sobre la reciente denuncia que efectuó a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, sobre irregularidades, negocios entre Guyana y la transnacional ExxonMobil y toda esa trayectoria que hace en defensa de la verdad de Venezuela sobre el tema de su territorio, de la Guayana Esequiba. Aquí los detalles, veamos. Venezuela sigue incansablemente en su lucha por la defensa de la Guayana Esequiba, territorio que fue despojado por el Reino Unido en 1899 a través del fraudulento laudo arbitral de París, en donde manipularon mapas y crearon líneas fronterizas ilegales. 5 décadas después, el testimonio de uno de los abogados que defendió a Venezuela en ese laudo arbitral reveló cómo había sido fraguado ese fraude y esa manipulación, lo que permitió a Venezuela llevar las pruebas a la ONU y luego, 4 años después, negociando con el Reino Unido, firmaron en 1966 el Acuerdo de Ginebra, que reconoce el reclamo de Venezuela por su territorio y además se constituye en una prueba del delito, toda vez que el ex imperio británico firmó ese acuerdo que da paso a resolver la controversia mediante el diálogo y consiguiendo una solución pacífica y beneficiosa para ambas partes. Guyana heredó esa controversia cuando se independizó 3 meses después de aquel acuerdo y en el 2015 decidió darle la espalda al Acuerdo de Ginebra cuando la ExxonMobil descubrió un yacimiento de fama mundial que inicia en Guyana, atraviesa la Guayana Esequiba hasta llegar a Venezuela. La gota que derramó el vaso es que Guyana licitó y otorgó licencias de explotación en territorio incontrovertidamente de Venezuela y en territorio pendiente por delimitar entre ambos países. Guyana siguió escalando en su agresión y Venezuela respondió con un referéndum consultivo donde el pueblo aprobó rechazar el laudo arbitral de París y las líneas ilegales fronterizas, apoyar la posición histórica del Estado venezolano sobre resolver la controversia a través del Acuerdo de Ginebra. Entre otros puntos, reconoce la Guayana Esequiba dentro del mapa sin las rayas de la zona en reclamación y a partir de ese mandato en Venezuela nació un nuevo mapa, se nombró autoridades únicas civiles y militares de la Guayana Esequiba, se ordenó el desarrollo de todo el territorio y una de las tareas de este año, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien además dirige la alta comisión presidencial para la defensa del Esequibo, y cito textualmente, es que en este periodo legislativo 2024-2025 se aprobará la vigorosa ley en defensa de la Guayana Esequiba que recoge la voluntad del pueblo de Venezuela expresada en el referéndum consultivo del 3 de diciembre del 2023. Nuestros derechos son irrenunciables sobre el Esequibo. Igualmente lo dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a propósito del ingreso de los restos del general Sifontes al Panteón Nacional este martes, cuando se cumplen 112 años de su muerte. Sifontes, quien expulsó a los ingleses del territorio en defensa de la Guayana Esequiba, le llaman el terror de los ingleses y ahora estará en los grandes altares de la patria como un símbolo de esos derechos irrenunciables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal Madeleine García desde Caracas en nuestra coordenada, que nos ubica además en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podemos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa vamos a revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son los puntos más relevantes sobre esta temática. Ecuador está en el momento más bajo y complicado, con atentados terroristas por mafias delincuenciales. El toque de queda y el estado de excepción no han sido una solución. Argentina, por su lado, responde a Israel y Estados Unidos para no pertenecer al grupo BRICS. Este decreto de necesidad y urgencia no es una solución para el pueblo argentino. Hay una violación constitucional y pone en jaque al Poder Judicial. Evidentemente, hay un retroceso claro en el desmantelamiento de procesos políticos en el mundo bajo injerencia y una guerra mediática. El objetivo no es otro que apropiarse de los derechos estratégicos y de estos recursos vitales para seguir dominando el planeta. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.